Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Fernando Orozco, especialista en comercio internacional. El día de hoy vamos a dejar descansar un poquito los temas más, digamos, técnicos de comercio internacional y retomaremos una cuestión más bien de escuela, que es los temas de estudio de posgrado, es decir, aquellos estudios que tú puedes tomar después de que terminas tu licenciatura. En específico, voy a platicarles de las cuestiones de la maestría. Voy a darles algunos consejos y algunos tips que me funcionaron a mí bastante. ¿Ok? Agradezco mucho a las personas que siguen suscribiendo, que siguen compartiendo los videos. Últimamente no he podido grabar tan frecuente como quisiera por cuestiones personales y de trabajo, pero trataré de hacerlo con más frecuencia. Muchas gracias. Hice también algunos pequeños cambios a la intro, espero les guste. Y sin más, comenzamos. Iniciemos platicando un poco acerca de cuáles son aquellos estudios de posgrado que normalmente se encuentran a disposición de las personas. Como sabemos, después de que tú terminas tu carrera, tú puedes continuar cultivándote y educándote de maneras distintas. Existen desde las maneras más sencillas, que no necesariamente tienen que ser cuando terminas la carrera, pero son aquellos estudios, digamos, que en cuestión de tiempo son más breves. Por ejemplo, algunos diplomados, que son bastante buenos. Hay también algunas especializaciones también, pero ya digamos como grado de universidad que otorgan ya las instituciones más formales, se encuentran en primera instancia las maestrías, que sería el grado siguiente a una licenciatura, y posteriormente, si tú refuerzas con un estudio todavía más allá de la maestría, serían los conocidos como doctorados. Pero en el caso de las personas que estudian una licenciatura, yo sí creo que es muy interesante que las personas analicen muy bien su situación para decidir si quieren tomar estudios de posgrado. Es decir, están disponibles para todos. Yo, por supuesto, que sugiero que se tome de inicio una maestría para, digamos, continuar superándote, pero también depende muchísimo del tipo de carrera que estudiaste, el medio en el que te desenvuelves y sobre todo yo digo cuáles son tus planes a futuro. Depende muchísimo. Por decirlo así, como lo comento, sugiero que cualquier persona que tome una licenciatura busque una maestría. Pero ¿cuáles son, por ejemplo, aquellas personas que definitivamente, no por querer, sino es casi casi una obligación tomar mayores estudios de posgrado? Por ejemplo, son las personas que tienen decidido precisamente dedicarse a la docencia, a enseñar, a dar clases. Eso sí, definitivamente es un hecho que necesitas seguirte preparando y que te van a ayudar muchísimo a tomar estudios de posgrado. ¿Quién más? Las personas que se dedican a las áreas de consultoría, de asesoría, también. ¿Por qué? Porque habla muy bien de ti ante tus clientes o a las personas que vas a dar asesorías, el hecho de que te vean que tú tienes preparación, que te sigues preparando y que tienes estudios de posgrado que lo avalen. Entonces, sería la segunda parte que yo considero que es un hecho que debes seguir tomando estudios de posgrado. Y por último sería, lo más clásico también, son las personas que se dedican a la investigación, los profesores investigadores. Ellos definitivamente son una parte del profesorado, los investigadores, que sin lugar a dudas es como una parte ya intrínseca de la investigación, el seguir preparándote con estudios de posgrado, como decíamos, maestrías y posteriormente doctorados. Eso va nuevamente a acreditarte muy bien como un investigador y te va a dar mejores credenciales y te va a dar, por supuesto, muchas mejores armas para seguir desarrollando tus investigaciones. Entonces, para mí, esos tres rubros, la docencia, la parte de la consultoría y la parte de la investigación, son áreas que definitivamente no hay de otra. Tienes que seguir con tus estudios de posgrado. Y repito, las demás personas que tomaron carreras, a lo mejor que son carreras muy prácticas, va a ser un poquito más difícil el que decidas tomar estudios de posgrado, porque si te gusta mucho el área práctica, normalmente los estudios de posgrado son una cuestión de base teórica. Es decir,
Sí vas a ver cuestiones prácticas, pero sobre todo soportadas en la teoría. Entonces, aquí viene más, como decía yo, ¿qué quieres para tu futuro en tu carrera? Si tú decides que ya con tu licenciatura es suficiente, pues bueno, tendrás que analizarlo bien porque siempre va a haber maneras de continuar. Pero sí, repito, tienes que analizar muy bien qué es lo que tú quieres para tu futuro. Entonces, ¿qué aspectos debes considerar? Eso sí, ¿qué aspectos son claros que te ofrecen una ventaja comparativa? ¿O qué tipo de carreras son aquellas también que normalmente sí se deben de afianzar, mínimo con una maestría? Les voy a presentar esta tabla de las 10 carreras con más profesiones con posgrado. Ahora lo estamos viendo en pantalla. Si ustedes notan, el mayor porcentaje, estos datos son de México, el mayor porcentaje son personas que tomaron carreras afines a finanzas, banca y seguros. Toda la cuestión financiera, por supuesto que es muy interesante seguir tomando sus estudios de posgrado, ¿sí? ¿Quién más? Después tenemos ciencias de la educación, como lo comentábamos, todas aquellas personas que quieren ser docentes. Después tenemos cuestiones de estudios como sociología y antropología. Cuatro, aquí entra, por ejemplo, la carrera a la que la mayoría de nosotros nos dedicamos en este canal, que es la cuestión de negocio y administración. Aquí entran todos los planes de estudios de cuestiones administrativas, cuestiones internacionales también, con un 27%. Se fijan, digamos que una de cada tres personas que se dedica a estas áreas de negocio y administración están o son los que deciden tomar estudios de posgrado. Después tenemos personas ya más dedicadas a cuestiones de manufacturas o procesos. Por ejemplo, todas las cuestiones de ingeniería, todas las partes, digamos, que requieren ya cálculos disciplinarios para manufacturas de procesos, producción, planes de producción, etcétera. Después tenemos a la medicina, por supuesto, también la carrera de medicina es conocida por tener que estarse actualizando y se especializan muchísimo. Dentro de la medicina se pueden abarcar estudios muy especiales en donde por supuesto que una maestría y después, ¿por qué no? Tal vez algún doctorado te va a ser, por decirlo así, indispensable. ¿Qué más? Seguimos con la parte educativa, orientación y asesoría educativa. Ya lo comentamos, es por sí solo ya necesario si te vas a dedicar a la asesoría educativa. Y ya casi para terminar, las cuestiones de matemáticas, ciencias políticas y las bellas artes. Estas son las carreras, repetimos, al menos en México, en donde más personas estudian, digamos, en áreas o se especializan con áreas de posgrado. Resalta mucho sobre todo la parte financiera y la parte de ciencias de la educación, en donde, repito, en la parte de finanzas, casi una de cada dos continúan su estudio de posgrado. Ahora bien, estamos hablando de que hay ciertas áreas, ciertas carreras que tienen más tendencia a hacer estudios de posgrado. Pero ¿qué hay acerca de otras cuestiones como por ejemplo la parte de la formalidad? Lo platicamos en el video donde hicimos el análisis de la carrera de negocios y comercio internacional. Presentamos esta tabla, pero se me hace muy interesante por el aspecto general. Aquí no estamos hablando de una carrera en especial o un giro en especial. Simplemente esta tendencia, si la vemos y la analizamos nuevamente, te indica cómo mientras más estudios se tienen, menor, digamos, tendencia a la informalidad en trabajos o la informalidad de la economía existe. Entonces, nuevamente recorriendo esta tabla, empezando por el lado izquierdo, en donde cuando no se tienen estudios, la tendencia a la informalidad es de un 88%, muy alta. Esta tendencia va bajando conforme vas avanzando en estudios de primaria, secundaria, bachillerato, y la tendencia se mantiene. Carrera técnica 39%, una licenciatura 23%, y fíjense cómo alguien que ya tiene estudios de posgrado tiene un porcentaje muy bajo de caer en la informalidad. Nuevamente, como lo comenté en el video de la licenciatura, nadie está juzgando el hecho de que muchas personas se ven obligadas a trabajar en la informalidad, pero más bien veámoslo desde el aspecto positivo. Trabajar en la formalidad te da muchísimas ventajas, como podrían ser planes sociales de seguridad social, ¿sí? De ahorro para el retiro, de cuestiones de ahorro para la vivienda, y te dan también todas las prestaciones que las empresas puedan generarte o darte. Vacaciones, digamos, fondos de ahorro, no sé, depende de la empresa, serán las prestaciones que te den. Pero repito, más allá de criticar a la informalidad, a lo que yo me refiero es, entre más estudios tengas, más difícil va a ser que tú caigas en la informalidad. Y repito, no porque sea mala en sí, hay personas que lo tienen que hacer por necesidad, pero repito, estás en un trabajo formal, todas aquellas prestaciones que van digamos, a darte, no solo tu sueldo, sino también todas las cuestiones de seguridad social,
de vivienda y de ahorro para el retiro, son cuestiones que normalmente no las vas a encontrar en la informalidad. Entonces, digamos que por eso se me hace muy interesante analizar esta tabla en cuestiones de cómo, conforme avanza el grado educativo, disminuye la cuestión de que te dediques a la informalidad o que te desarrolles en la parte de la informalidad. Entonces, tómalo en cuenta por cuestiones de prestaciones y de beneficios que te puede dar el estar en la formalidad. ¿Qué más podemos comentar? También hablando de cuestiones, por ejemplo, de sueldos, que es algo que a muchas personas les intriga, les voy a mostrar esta tabla también, en donde efectivamente las estadísticas son muy claras, muy contundentes. Entre más aumenta tu grado de, digamos, estudios, mayor va a ser tu sueldo. Aquí esta tabla, por ejemplo, la mostramos también cuando estudiamos la carrera, veíamos que hay un gran brinco, por ejemplo, el mayor de ellos entre quedarte en el bachillerato, en la preparatoria, para una persona con una licenciatura. Estamos hablando de un brinco que va del 72% en cuanto a ingresos. Nuevamente, estas son estadísticas, son para México, pero más allá de que se cumplan exactamente o no, la tendencia es muy clara, es decir, habrá personas, por supuesto, que sus aumentos o porcentajes sean menores a los mostrados aquí y algunos mucho más grandes, pero estadísticamente, digamos, en una ponderación, en una estadística promedio, por supuesto que es innegable que entre más estudies, más ingresos podrás tener. Ahora bien, si analizamos lo que nos aparece aquí en cifras, que es la licenciatura, 11,467 pesos al mes, pues el avance que se da con un estudio de posgrado de 18,909, sí, también es un porcentaje bastante alto. Aquí no viene marcado, pero estamos hablando de un 65% de incremento en sueldo. Entonces, obviamente, repito, esto no se da por sí solo. El hecho de que tú estudies una maestría, un doctorado, no te va a dar por sí solo ya el que tú llegues a una empresa, a un negocio y de inmediato te incremente, ¿no? Por supuesto que tendrás que demostrar con tus habilidades, con lo que tú puedas aportar, el cómo efectivamente eres apto para precisamente que tu sueldo vaya subiendo o digamos vayas percibiendo más. Pero repito, la tendencia es muy clara y está ahí. Por último, veamos ahora lo que viene siendo la parte de los salarios ya específicos, digamos, de personas con posgrados en México, ¿sí? Nuevamente, son estadísticas, son promedios, pero digamos que de las personas que tienen un grado de posgrado, nuevamente hablamos de maestrías, de doctorados, por supuesto, puedes tú tener una o dos maestrías, puedes tener dos posgrados, eso nadie te lo limita, ¿sí? Pero también la tendencia, en México al menos, digamos, es que las personas, digamos, generalmente, aquí están los datos generales de todas las carreras, solamente un 13,5% de todas las carreras, eh, las personas adquieren un estudio de posgrado. Ya vimos cuáles son las carreras que tienden a tener más y estudiar más, pero digamos que si sumamos todas las carreras en México, solamente un 13,5% lo logran. Entonces, ya que vimos cómo tus ingresos pueden aumentar y digamos, tu grado de formalidad en tus trabajos también aumenta, pues bueno, la idea sería que lo analices, que lo tomes en cuenta para que tú seas de los pocos, digamos, al día de hoy un 13% es muy poco de personas que cuentan con los estudios de posgrado. El salario promedio mensual que se muestra aquí, digamos que al día de hoy pues se tendría que analizar, hay muchas situaciones que han cambiado por cuestiones de la pandemia y cuestiones económicas, pero digamos, estos datos, los últimos que se tienen es que en promedio mensualmente una persona que cuenta con estudios de posgrado, digamos que en la generalidad estaba ingresando en México alrededor de 23,145 pesos por mes, que es un sueldo, digamos, pues aceptable, digamos, para las condiciones económicas de México digamos, la media, pues es un sueldo, digamos, podríamos llamarlo bueno. Entonces, y nuevamente hablando de tasas de incremento salarial, estamos hablando de un 83,9, ¿sí? En ese sentido, aquí se toman en cuenta todas las carreras, como ya lo mencioné, y como lo hemos mencionado, estas tasas son bases estadísticas, digamos, no quiere decir que se cumplan en cada persona que tomen estudios de posgrado, pero sí nos dan una muy buena referencia en cuanto a cómo andan o si realmente es bueno o no tomar una maestría, un doctorado, pues aquí al menos las estadísticas nos están diciendo que sí vale la pena, pero ahorita vamos a hablar de otros aspectos ya generales. Al menos aquí en este segmento, digamos, hablamos
de generalidad con datos de México que soportan como una persona con maestría o doctorado va a tener más posibilidades de crecimiento económico y, por supuesto, mucho mayores prestaciones. Muy bien, veamos ahora otro tipo de cuestiones que se deben de analizar para los estudios de posgrado. Ok, pues quedó muy claro que a nivel estadístico el hecho que tú tengas un estudio de posgrado te va a beneficiar en todo sentido. Pero la cuestión también viene aquí es, ¿qué estudio? O sea, ya decidí hacer un estudio de posgrado, pero ¿cómo voy a decidir qué me puede servir a mí? Por supuesto que esa decisión va a depender muchísimo de factores personales y aquí es donde viene el primero de los consejos que yo doy. Nuevamente, a partir de mi experiencia, no quiere decir que sea algo que se tiene que cumplir, pero lo que yo sugiero en primera instancia es elegir el momento adecuado. Creo que el momento de tomar un estudio de posgrado es crucial para el aprovechamiento que lo vas a tener. Yo sugiero, repito, desde mi perspectiva personal, que tú esperes al menos de 2 a 3 años después de que tú terminas tu licenciatura para tomar un estudio de posgrado. 2 a 3 años ya laborando, ya estando, digamos, activo, trabajando en el campo donde tú te estás desempeñando ya laboralmente. Hay varias razones que, digamos, me llevan a pensar que 2, 3 años, 4 años es como lo ideal. El primero de ellos es, si queremos elegir una licencia, perdón, una maestría o un doctorado, primero la maestría si no la tienes, ya cuando tú laboraste 2, 3 años, 4 años en el aspecto práctico, vas a tener los elementos para decidir, número uno, qué es lo que te gusta, qué temas te gustan. Platicamos un poco acerca de esto en los dos videos que les voy a dejar los links abajo para que refuercen este tema de posgrado, ¿sí? De en qué pueden trabajar los licenciados en negocios y comercio internacional. Y la otra también es de consejos para estudiantes. Em, por supuesto que ahí doy detalles más específicos de las carreras de comercio y negocios, pero creo que este esquema del tiempo a esperar aplicaría, creo, para todas las carreras. Serían para mí las ventajas de esperar un poco? Sí, porque digo, hay personas que también deciden, terminan su carrera e inmediatamente siguen estudiando, ¿no? Esto podría funcionar si tú puedes combinar que estés trabajando y estudiando. Bueno, pues ya estás laborando, pues síguele de corrido, ¿no? Termina tu licenciatura y síguele con tu maestría. Pero yo más bien este consejo va para las personas que nada más están estudiando. ¿Qué más puede reforzar el hecho de esperar un poco, 2, 3 años? No solamente el hecho, pues, de que, como te digo, ya en la experiencia laboral vas a darte cuenta si eres más de cuestiones prácticas, si eres más de cuestiones teóricas, sino que dentro de la misma carrera hay muchas, normalmente todas las carreras tienen muchas ramificaciones, ¿no? Y el hecho de que tú ya estés laborando en piso, digamos, ya en la vida real, te va a dar una mucho mejor decisión de qué tipo de maestría, ¿sí? Buscar una maestría que se acomode más a tu futuro, a lo que tú quieras especializarte. Entonces, número uno para mí es eso, el poder decidir mejor qué tipo de maestría, porque también hay muchas en el mercado, hay enfoques distintos, ¿no? Entonces, te va a permitir elegir algo que se adecue mejor a lo que a ti te guste, ¿no? A lo que tú pienses a futuro. ¿Qué más? Número dos para mí. El hecho de que tú ya la tomes después de 2, 3, 4 años de haber salido de la carrera o estar laborando, te va a permitir también el sacarle más jugo. ¿Por qué? Porque yo hago esta similitud, ¿no? Vamos a decir que tu carrera te están enseñando en tu carrera cómo manejar un vehículo. Yo para mí, si tú sigues con tu maestría, si todavía no manejas en la vida real, no sales a las calles, pues todo lo que vas a estar recibiendo es nuevamente teoría nada más, pero no vas a saber, digamos, cómo aplicar esa teoría en la vida real. Para mí lo mismo es un estudio de posgrado. Eh, Va a ser muy diferente cuando tú estudias tu carrera, tu licenciatura, sales al mercado laboral, ejerces, ¿sí? Digamos, cometes errores en la realidad, ves cómo es todo en la realidad, no solo la teoría, sino la práctica, y después regresas 3, 4 años y regresas a tomar una maestría. Va a ser muy diferente el esquema, eso sí lo comento, digamos, en cuestión propia. Para mí fue muy, muy diferente, digamos, la forma en que veía las cosas de mi carrera. Cuando regresé a tomar la maestría, yo más o menos la tomé a los 3 años. Fue muy diferente. Todos los temas que yo veía allá en la maestría
ahora sí los llevaba a la vida real, ¿no? Entonces, los llevaba a la vida real, los aplicaba. Por supuesto que, digamos, cuestionabas más a los maestros, les sacabas más jugos, los temas eran más interesantes. ¿Por qué? Porque ya entonces sí, digamos, cuestionabas con cosas de la vida real. Entonces, para mí ese sería el segundo punto, que vas a aprovechar mucho más, ¿sí? Si ya tienes una base de 3 4 años en el sentido de manejar ya la realidad. Repetíamos en el ejemplo del vehículo. Pues yo a mí me puedo tomar una maestría, por decirlo así, en conducir, que va a seguir viendo más detalles teóricos, pero no va a haber nada como ya manejar en la calle y después regresar y retomar los temas teóricos, ¿ok? Número 3, ¿por qué hablo de 2 3 4 años también? Otro punto que creo es importante también es la cuestión de los planes a futuro que tú tengas. Normalmente, cuando tú terminas una licenciatura, bueno, ya vienen temas personales que se pueden cruzar, que pueden hacer un poquito más difícil el tomar esos estudios. Y esto vendría al caso para cuando tú te esperas demasiado, ¿no? Nunca es tarde para estudiar un posgrado, por supuesto que no, pero por cuestiones personales de la vida, normalmente después de tu carrera ya se van cruzando otras cuestiones personales. Puede ser a lo mejor que tengas que viajar, a lo mejor, digamos, te cases, tengas hijos, etcétera, etcétera. Cosa que por cuestión personal va a ser un poquito más difícil que te puedas dedicar de lleno otra vez a retomar la escuela. Normalmente las maestrías varía muchísimo, pero estamos hablando de 2, 3 años nuevamente, que por el nivel de estudios también ya de una maestría te requieren una concentración, digamos, al 100%. Entonces, a veces es muy complicado ya cuando tú, por cuestiones personales, no tienes ese tiempo suficiente eh, para dedicarle a la maestría. Es por eso entonces que tal vez sería un momento ideal, 2, 3 años, donde efectivamente ya terminaste la carrera, pero todavía a lo mejor tu situación personal no es en cuestión de tiempo, no es tan complicada para tomar esa maestría. Pero bueno, ahí también depende de cada quien. Por supuesto que debe haber maneras que tú acomodes tu tiempo personal para tomar una maestría, un doctorado, pero, repito, en ley de probabilidades te dice que va a ser un poquito más complicado entre más te tardes en tomarla. La otra es también, hablando de tiempo, si te tardas demasiado, es a los 2, 3 años, tú ya normalmente, por un lado, descansaste de temas de escuela, estás un poquito más fresco del tedio de, digamos, de la licenciatura, sobre todo si fue una carrera bastante extensa. Hay carreras bastante extensas. En mi caso fueron 5 años de licenciatura. Entonces, sí que estás un poco cansado al terminar la carrera de estudios. Esos 2, 3 años te van a permitir descansar, pero ojo, a la vez también, el no esperarse tanto también te va a permitir que todavía traigan los conocimientos frescos de la licenciatura, ¿sí? Si dejamos pasar demasiados años por cuestiones comunes y lógicas, los conocimientos que adquiriste en la carrera van quedando un poquito atrás, se van, digamos, rezagando, se van olvidando. En cambio, 2, 3 años todavía los puedes tener lo suficientemente frescos para que te sirvan para la maestría, retomarlos, pero repito, con una combinación de aspectos ya prácticos que tomaste en la vida real. Por eso es que también yo recomiendo descansar un poco también para que no sea tan pesado. Imagínense una carrera de 5 años y una maestría de 2, 3 años. Bueno, digamos, mentalmente es un poco cansado, pero tampoco dejarlo para pasar tanto tiempo, sino ya tus cuestiones de escuela y todo eso de la licenciatura, digamos que quedaron ya un poquito olvidadas. Por eso es que también recomiendo el lapso de 2, 3, 4 años máximo para hacerlo, ¿no? Y también, por último, serían las cuestiones económicas. Normalmente varía también de caso en caso, pero normalmente también las maestrías, doctorados son estudios mucho más caros, son, digamos, especializaciones que por el mismo grado de que para dar una maestría mínimo debes tener otra maestría, o sea, tus maestros deben tener un doctorado ya o mínimo una maestría para poder ser tu profesor. Entonces, digamos que también se requiere mucho más, digamos, los pagos a los profesores, los materiales, las universidades, todo esto, pues cobran más caro en una maestría o un doctorado por el mismo personal docente que las está impartiendo. Entonces, son mucho más caras. ¿Y qué serviría entonces? El hecho de que tú ya trabajes, ¿sí? Te va a permitir ahorrar para precisamente costearte, digamos, esos estudios de posgrado. Cosa que si tú lo haces de manera de, solamente pues, obviamente que tengas tú digamos, el privilegio de que alguien, tus papás o tu familia te apoye económicamente para continuar con los estudios, normalmente ya a esas alturas,
pues no, las personas tenemos que costearnos nuestros propios estudios de posgrado. Entonces, el hecho de que ya trabajes 2, 3, 4 años ya te va a permitir también hacer, digamos, un colchón, una cuestión de que tu trabajo te sirva para ahorrar, para poder costearte ese estudio de posgrado. Entonces, también es algo que hay que analizar, ¿no? Los costos de estudiar esa parte de posgrado. Entonces, digamos que esos serían los cuatro aspectos por los que yo, repito, aconsejo o sugiero, digamos, ese lapso de tiempo, ¿no? La cuestión de tener ya la práctica del trabajo para poderla aprovechar mejor cuando tomes la maestría. La cuestión, digamos, del tiempo de vida personal, que, digamos no sea tanto como para que ya tus cuestiones personales ya no te dejen tomar esa maestría por cuestiones extra escuela, la cuestión, digamos, económica que acabamos de platicar y también la cuestión también de la parte de los tiempos, ¿no? De tener frescos los conocimientos y que eso te pueda servir mucho mejor. Nuevamente, es un consejo general, es una cuestión de analizar, pero digamos, en mi caso me funcionó bastante bien. Y pues bueno, amigos, fue en general esos aspectos, digamos, que quise platicar acerca de la maestría. Digamos que para mí fue una muy buena experiencia, tengo muy buenos recuerdos y por supuesto que me sirvió muchísimo la maestría. Hice muy buenas experiencias con los compañeros, fue muy diferente a la licenciatura, en el sentido del aprovechamiento fue para mí mucho más grande. Y pues por supuesto que la recomiendo, independientemente de la carrera que estudies. Ya vimos que estadísticamente es algo que te puede servir bastante. Así que a los que están estudiando todavía, traten de, digamos, tomar algunos de estos consejos. Traten de sí hacer un espacio, traten de sí ponerlo, los que estén estudiando su carrera, perdón, traten sí de ponerlo como una meta a corto plazo. No lo dejen al saco roto en el sentido, así lo decimos en México, de que te olvides de ella. Ya vimos otra vez cómo hay bastantes beneficios, desde económicos y de todo tipo en futuros trabajos, ¿sí? Y entonces planéalo. Lo que mejor se planea, mejor sale. Entonces no lo dejes así. Y para las personas que ya están, digamos, laborando, que tienen años, nuevamente van a tener toda la experiencia del mundo para poder aprovechar más ese estudio de grado. También va a ser a lo mejor un poquito más complicado, pero hacer el esfuerzo, ¿sí? Y ya acomodar tus cuestiones personales para poder tomar una maestría. Como ya lo vimos, y no solamente es una cuestión también económica, ¿no? En esta vida al menos como yo lo veo, no todo es económico, pero las satisfacciones personales en el sentido profesional van a ser bastantes en el hecho de contar con estudios de posgrado. Y recordemos, a nivel global, un país más capacitado va a ser un país con mejores expectativas de desarrollo. Entonces, pues la cultura en Latinoamérica a veces, nuevamente, no porque no se quiera, las situaciones económicas son muy difíciles, pero nuevamente, creo que vale la pena que lo analices y ojalá puedas continuar con tus estudios en ese sentido, un estudio de posgrado. Aquí dejamos el video, les agradezco mucho la atención y nos vemos próximamente. Hasta luego.